Hola, ¿qué tal? Deseando estén todos muy bien, cada una de las personas que están viendo este video. A través de esta charla vamos a hablar sobre lo que es las tecnologías de la información y la comunicación, o como regularmente se conoce, las TICs. Entonces, para empezar a tener claro este concepto, es necesario tener idea de, de algunas definiciones de las palabras que la componen, como por ejemplo la comunicación. Entonces, vamos a empezar a definir qué es comunicación. Entonces, la comunicación es esa actividad consciente en la que nosotros, como seres humanos, intercambiamos entre uno o más personas información, ¿sí? O transmitimos algún tipo de significado a través de un sistema comparativo de signos. Entonces, es decir, la comunicación es esa formación de una intención de comunicar. Entonces, cuando yo tengo una idea en mi mente y la quiero transmitir a otro y utilizo el lenguaje, por ejemplo, para dar a entender mi idea, pues de esa manera estoy comunicando. ¿Cuál es el objetivo? Pues dar, recibir o intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos, información o algún significado, mejor dicho. Cualquier tipo de información que nosotros tengamos en nuestra mente y queramos transmitirla a otro, eso es comunicación. Ahora bien, también la comunicación entonces es un medio de conexión, un medio con el cual dos o más personas se conectan para intercambiar esas ideas o pensamientos. Entonces, cada uno cada uno de estos elementos que vamos a enumerar hacen parte de los componentes de la comunicación, como por ejemplo el emisor, quien es la persona que origina el mensaje. Para ser un poco más claros, aquí a través de este video, quien les habla está queriendo transmitir una idea de lo que es las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, como estoy tratando de transmitir un mensaje, pues digamos que el cargo o yo haría parte del emisor. Otro de los componentes es el receptor, que es la persona a la que el emisor dirige el mensaje. En este caso, cada uno de los que en estos momentos está escuchando este video o viendo el video también. Otro de los componentes es el mensaje, que trata de la información que pasa el emisor a quién, al receptor. Entonces el mensaje tiene que ver con la información. También está el canal que se utiliza para poder transmitir esta información. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando el canal de YouTube para que cada uno de ustedes pueda acceder a esta información. Está también la codificación y decodificación. Y aquí me voy a detener un momento porque digamos que en la codificación y decodificación es donde nosotros como seres humanos en muchas ocasiones fallamos en el momento de transmitir una idea. ¿Por qué? Porque la codificación consiste en que el emisor, es decir, esa persona que tiene la idea en la cabecita, esa idea la transforma en palabras para poder dar a entender qué es lo que quiere decir. Ahora bien, la decodificación es es el proceso que hace esa persona que recibe el mensaje. Entonces esas palabras que está recibiendo las transforma en ideas, las transforma en sentimientos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo siempre doy el ejemplo de que en muchas ocasiones se nos dificulta poder codificar bien nuestras ideas, poder transmitir bien nuestras ideas. Y en muchas ocasiones no nos damos a entender. Entonces, todo esto ahora más adelante vamos a ver de qué manera nosotros lo podemos fortalecer, y es a través de las competencias comunicativas básicas, que es saber leer, saber escribir, saber escuchar. Si nosotros fortalecemos esas capacidades, pues sencillamente vamos a mejorar nuestra comunicación. Entonces, como lo decía anteriormente, la comunicación la podemos expresar a través de la oralidad,
a través de un escrito, a través de algún gesto, a través de imágenes, sonidos, o también puede existir la comunicación no verbal, como por ejemplo aquella persona que llega a su casa, está su familia reunida, llega a su casa y va y se encierra en su cuarto. Si bien es cierto, ahí no está diciendo nada en cuanto a temas verbales, él de manera no verbal está transmitiendo una información, la cual es que quiere estar allí encerrado en su cuarto, que quiere estar solo, ¿sí? O a través de gestos. Cada quien, por ejemplo, si yo guiño el ojo, ahí estoy queriendo decir algo. Y en cuanto al tema de sonidos, por ejemplo, cuando pasa una mujer bonita o pasa una mujer y, y digamos que el receptor dice, uy, tan bonita la chica que está pasando, perdón, el emisor, tan bonita la chica que está pasando. Y digamos que para darle a entender a ella lo que él está pensando, emite un sonido, ¿sí? Que es muy conocido por todos, como por ejemplo el... ¿sí? Ese sonido representa algo, comunica algo, pero ojo, esa codificación que está haciendo la persona allí, de transformar esa idea de que la mujer es bonita en un sonido, es posible que la receptora en su decodificación, es decir, en el momento en el que recibe el sonido y lo transforma en una idea o sentimiento, es posible que entienda algo totalmente diferente. Él quiere expresar de que, uy, es bonita, pero es posible de que en esa decodificación ella pueda entender, uy, me están halagando, ¿sí? Uy, estoy bonita, pero es posible de que la persona o la mujer lo entienda como algo grosero, ¿sí? Como, uy, me está insultando, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de comunicación que existen. Y aquí están las competencias comunicativas de las que yo les hablaba anteriormente. Es necesario que como personas nos fortalezcamos para poder tener una buena destreza al momento de comunicar algo. Nos fortalezcamos en esto, en saber hablar, en saber escuchar, en saber leer y en saber escribir. Pero lastimosamente no sabemos escribir, no sabemos leer, no sabemos escuchar y no sabemos hablar. ¿Por qué no sabemos todo este tipo de competencias? Porque en muchas ocasiones nuestra formación no nos lo ha permitido. ¿Por qué? Porque entonces no leemos. Entonces si nosotros leemos un libro seguramente nos vamos a ir instruyendo, vamos a tener un léxico mucho más amplio para poder en el momento en el que vamos a comunicar algo, pues nos sirva de base para poder darnos a entender mucho mejor. En ese tema de la escucha es muy importante tenerlo en cuenta porque hay personas a las que siempre les gusta interrumpir a los demás. Cada que alguien está hablando, les completan las palabras o los interrumpen para, digamos que, complementar la idea que ellos están diciendo, pero finalmente no terminan escuchando, sino que terminan oyendo lo que ellos quieren oír. Entonces hay una gran diferencia entre oír y escuchar, y hay que tener muy en claro ese aspecto que no solamente nos va a servir para tener claridad en cuanto a lo que son las TICs o en cuanto a lo que es comunicación, sino que nos va a servir para la vida. Si nosotros aprendemos a desarrollar el sentido de la escucha, seguramente vamos a ser un poco más comprensibles frente a las situaciones que se nos presentan. Si aprendemos a leer, vamos a entender bien los mensajes que nos quieren transmitir. Si aprendemos a escribir, vamos a poder transmitir bien el mensaje. Si aprendemos a hablar, pues vamos a tratar de ser un poco más coherentes en el momento de transmitir una idea. Ahora bien, ya hablamos de comunicación, ahora pasemos a la otra palabra que compone las tecnologías de la información y la comunicación, la cual es la tecnología. ¿Qué es tecnología entonces? El conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. Entonces todo lo que se cree en beneficio de satisfacer las necesidades esenciales del ser humano y que se pueda adaptar al medio ambiente también, no solamente al ser humano, sino que a todo lo que nos rodea, pues sencillamente eso es una forma de tecnología, como por ejemplo una cama.
Una cama es una forma de tecnología, un colchón, un gancho de colgar la ropa, una toalla, ¿sí? Todo tipo de bien o servicio que se crea hace parte de la tecnología, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo empieza todo, ¿sí? Cómo empieza toda la era de la tecnología, como para ser un poco más claros y tratar de ampliar un poquito más el concepto y tener una visión mucho más amplia. La rueda. La rueda fue una de las primeras formas de tecnología. Anteriormente, pues hace millones de años, cuando no existía, pues se dificultaba transportar o trasladar un bien de un lugar a otro. Pero en el momento en el que se crea la rueda, pues facilita transportar ese tipo de bienes o cualquier tipo de bien, y de esta manera pues se satisfacen necesidades esenciales del ser humano, se facilita la vida de nuestro entorno. El lápiz, ¿sí? Que utilizamos para, para escribir cualquier tipo de letras o dibujar, el lápiz. El teléfono es una forma de tecnología, la televisión, la radio, la computadora. Obviamente eso es una computadora que lleva pues que en el momento en el que se construye tenía que estar dentro de un cuarto grande. Ahora ya vemos como en una cajita pequeña está ya el computador, el teléfono, el celular, un computador mucho más actualizado, y la internet. La internet también es una forma de tecnología que ha revolucionado a la humanidad, porque la información, digamos que se ha puesto allí a la puerta de la casa a través de estas redes interconectadas, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿qué son las TICs? Son ese conjunto de tecnologías que son diseñadas para gestionar información. Es decir, si yo estoy en Guadalajara de Buga y voy a transmitir una información a alguien que está por allá en España, pues esas tecnologías me va a permitir gestionar o agilizar, o me va a permitir transmitir la información mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la información que anteriormente se enviaba a través de correo postal, digámoslo así, de una ciudad a otra, pues tardaba entre 4 8 15 20 días. Ahora en cuestión de instantes, en cuestión de minutos o segundos y milésimas de segundo, la información ya queda transmitida, y no solamente de manera escrita, sino que a través de audios, a través de videos. Ya vemos cómo se pueden tener reuniones virtuales y ya podemos ver a la persona a través de la pantalla ahí de manera instantánea. Entonces, esos son las TICs. Transmitir esa información, ¿sí? Es decir, la comunicación, pero a través de esas tecnologías que permiten agilizar o gestionar la información de una manera mucho más ágil y rápida. Dicen, incluyen las tecnologías para almacenar información, recuperarla para recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. Bueno, todo eso tiene que ver con las tecnologías de la información. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Buscar la forma de que ustedes o todas las personas que están escuchando y viendo este video, pues interioricen y visionen un poco más lo que son las TICs, para que, para que la aprovechemos para nuestro propio bienestar y no la utilicemos para por el contrario, generarnos malestar en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, ¿para qué sirven entonces las tecnologías de la información y la comunicación? Entonces sirve para acceder, para crear, para recuperar, presentar, almacenar, proteger, guardar, modificar, informar, transferir, administrar, producir. ¿Qué? Información. Acceder a información, crear información. Entonces vemos cómo de manera ya fácil y ágil podemos crear contenido, sea ya a través de videos, a través de audio, a través de páginas web, a través de algún escrito. Podemos almacenar información,
podemos tener guardada información no solamente en nuestro computador, sino también en la red de internet a través de servicios que nos presta, por ejemplo, Google a través del Drive. ¿Sí? Y sabemos que allí podemos almacenar información y en cualquier momento podemos acceder a ella. Pero también podemos modificarla, podemos producir, podemos administrarla, podemos transferirla a través de mensajes de correo electrónico o a través de WhatsApp o a través de mensajes de chat de Facebook o cualquier otro tipo de red social. Entonces miren, para todo lo que nos puede servir las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, hay que tener claro también de que existen pues diversos medios de comunicación, como por ejemplo el diario, eh, la prensa, ¿sí? La televisión, las páginas web, eh, los noticieros a través de la televisión, la radio, entre otros medios que, que ya han ido utilizando la tecnología para poder transmitir una información de un lugar a otro. ¿Listo? Ahora bien, es muy importante también tener el concepto claro de lo que es el computador y cuáles son sus componentes. Entonces, el computador es una máquina electrónica que nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en internet. Y esta parte final pues es la fundamental porque es la que nos permite conectarnos con otras personas. Nosotros nos conectamos a través de la computadora o a través de del teléfono que tiene funciones similares a las de un computador. Nuestro computador hace esto procesando datos para convertirlos en información útil para nosotros. Obviamente la manera en la como funciona un computador de forma interna pues ya tiene, digamos que se tendría que utilizar otro tipo de charla para profundizar en ello, pero todo ese hardware y todos esos programas que están dentro de la computadora son las que nos procesan los datos para convertirlos en información. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. El hardware es la parte física del computador y el software es la parte digital o de programación. Entonces, dentro de la parte del hardware nosotros encontramos, por ejemplo, el mouse, el teclado, la CPU, el tornillito que está allá adentro. Todo eso hace parte de del hardware. Y el software, pues empezaremos diciendo que es el sistema operativo, porque a través de él es que se permite que todos esos componentes que hacen parte del hardware funcionen y se pueda ver reflejado en la pantalla la información. Entonces existe como sistema operativo Windows, Linux, Mac OS, entre otros. Y también pues existen programas como Office, juegos, Adobe, PowerPoint, entre otros, que permite, digamos que mostrar la información que nosotros queremos reflejar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de esos iconos que están allí que reflejan? Pues reflejan la parte del software, ¿sí? Los reproductores, la internet, la música, la cámara, el video, entre otros. ¿Esto que refleja? Que es el Internet Explorer, el reproductor, el archivo de libro, el libro de archivos, Office. Esto refleja la parte software del computador. Al igual que cada uno de estos iconos que están allí también reflejan la parte del software. Esto entonces es la parte del hardware. ¿Sí? Todos esos circuitos que hacen parte de la computadora, que son tangibles, que en un momento dado podemos palparlos, tocarlos, hacen parte del hardware. ¿Sí? Ahora bien, vamos a un concepto muy importante que es la internet, que es la que digamos que nos ha permitido hablar de este tema de las tecnologías de la información y la comunicación, porque es la que nos permite conectarnos. Entonces, como bien saben, la internet surgió como parte de la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y se diseñó para comunicar a los diferentes organismos del país. ¿Sí? Y esto lo empezaron a desarrollar como pues a través de cableados,
de cableados que les permitía conectarse de un departamento a otro. Ahora bien, pues la internet viene del acrónimo International Network, o sea, Internet, International Network, que traducido al español sería red internacional. Pero hay otro que nos habla de la Interconnection Networks, que su traducción sería redes interconectadas. ¿Esto qué nos dice? Pues que existen diferentes computadores que están conectados entre sí y a través de ellos se transmite, a través de ese cableado se transmite la información. En ambos casos la palabra se refiere a redes de computadoras interconectadas alrededor del planeta y que permiten el intercambio de información entre las mismas de manera controlada. Entonces, para dar claridad un poco más a este concepto, pues vamos a observar este mapa. Cada una de esas líneas de colores que ustedes ven allí son los cables de fibra óptica que conectan a un país con otro, ¿sí? Y cada uno de esos punticos blancos, digamos que son los llamados servidores, por medio de los cuales se almacena la información y sirve de puente para conectar un cable con otro, ¿sí? Entonces miren cómo estamos conectados a nivel mundial, no solamente por el océano Pacífico o a través de las costas, sino a través de todo el mar Atlántico, que conecta a los Estados Unidos con Europa. Entonces miren, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando en una empresa a través de un cable conectan un computador con otro para compartirse entre ellos información. Hagan de cuenta, es algo sumamente similar, pero obviamente mucho más grande y mucho más avanzado, donde se almacena información por montón. Entonces aquí, por ejemplo, hay unas imágenes del cableado que está en el mar, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen de la parte derecha vemos como, digamos que lo inmenso que es ese cable. Todo esto hace parte también de la tecnología y es lo que nos va a permitir conectarnos. Ahora bien, ¿quiénes son los dueños de esos cableados? Pues los dueños de esos cableados son las grandes empresas que venden ese servicio a las diferentes empresas que finalmente vienen y nos venden el servicio a nosotros. Entonces eso es un gran conjunto de empresas, e incluso también hay muchos estados que tienen sus partes dentro o su inversión allí dentro de esas empresas, porque vemos la gran importancia que tiene la internet hoy en día. Entonces esa gran empresa que tira ese cableado de fibra óptica por el mar lo comercializa. Digamos que el hecho de poder tener ese cableado por el mar lo venden a las diferentes empresas como Claro, como Telmex, como Movistar, para que sean los que finalmente nos vendan la conexión a nosotros como ciudadanos. Ahora bien, ¿qué servicios entonces nos prestan las TICs? Resulta de que como las tecnologías de la información y la comunicación se diseñaron para transmitir información, entonces las empresas están utilizando estos medios para poder crear un puente entre sus clientes o sus usuarios, para el caso del Estado, y las empresas, o en el caso de las entidades públicas. Entonces utilizan las páginas web, utilizan diversas plataformas o utilizan diversas aplicaciones por medio de las cuales nosotros como ciudadanos podemos acceder a la información, podemos acceder a la realización de trámites o a descargar cualquier tipo de certificado, ¿sí? Entonces, ¿qué servicio nos presta?
Entonces encontramos que podemos, ya los bancos implementaron pagos en línea. Ya usted no tiene necesidad de salir de su casa para pagar el recibo de la energía o para pagar el recibo del agua o para pagar el recibo del teléfono, sino que usted, si tiene una cuenta bancaria, puede hacer la transferencia y de esa manera aprovechar las TICs. Uno puede buscar empleo a través de páginas web de empleo. Yo puedo a través de una página, por ejemplo, que se llama miseguridad.social.gov.co, puedo realizar mi afiliación, puedo realizar traslados, puedo realizar movilidad, puedo informar que adquirí capacidad de pago, entonces me voy a afiliar al régimen contributivo, pero también puedo consultar a qué EPS estoy afiliado. Entonces miren cómo ha evolucionado. Anteriormente, para uno averiguar a qué EPS estaba afiliado, tenía que dirigirse a una entidad, hacer una fila, gastar 2, 3, 4, mediodía para poder consultar cuál era su EPS. O también puedo, para consultar en qué régimen de pensión está o en qué entidad de pensión está, también se tenía que salir a hacer filas. Pues resulta de que ya a través de la internet esa comunicación ya es mucho más eficiente, porque yo entro a una página web y puedo consultar cuál es la entidad en la que yo estoy afiliado. O por ejemplo, hace pocos días la DIAN implementó una página por medio de la cual podemos inscribirnos en el RUT sin necesidad de dirigirnos a la oficina. Ya sabemos que la DIAN a la DIAN va mucha gente y las filas eran bastante tediosas. Entonces, esto también es algo fundamental. Nosotros podemos descargar el RUT, el Registro Único Tributario, a través de la página de la DIAN. Podemos consultar nuestro puntaje del CISBEN, podemos acceder a libros a través de las bibliotecas públicas, podemos descargar certificados de la Procuraduría, Contraloría, Policía, el certificado de la EPS en la que estoy afiliado, mejor dicho, todo lo que ustedes se puedan imaginar, búsquenlo en la internet, que seguramente allí lo vamos a encontrar. Y pues algo muy fundamental es la educación virtual. Entonces espero esta información haya sido de ayuda. Espero me dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, o si tienen para complementar esta información que les he brindado, pues de verdad que quedamos altamente agradecidos. Entonces, que tengan un feliz día y espero pues sus comentarios.